Muchas gracias. Bueno, pues nuestro siguiente panelista cuenta con experiencia de 24 años en el sector asegurador. Actualmente funge como director corporativo jurídico en un grupo empresarial en el sector asegurador y reasegurador. Se desempeña como abogado postulante y asesor jurídico de diversas compañías aseguradoras. Ha fungido como catedrático en el Diplomado Derecho de Seguros y Fianzas impartido por la Escuela Libre de Derecho. También ha sido ponente y conferencista ante diversas instituciones educativas y foros en materia de seguros. Es miembro del Comité Jurídico de la AMIS y del Comité Jurídico de Swiss Re. Es articulista en diferentes medios del sector asegurador, es secretario de consejos de administración y consejero independiente. Es dictaminador jurídico ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Es licenciado en Derecho con mención honorífica. Cuenta con maestría en Ciencias Penales y Criminalística, maestría en Derecho Financiero, maestría en Derecho y Políticas Jurídicas, así como doctorado en Derecho y postdoctorado en Derecho, así como diversos diplomados sobre Derecho Empresarial, Arbitraje Internacional, Hechos de Tránsito Terrestre, Juicios Orales Civiles y Mercantiles, Técnicas de Litigación, Derecho Bursátil, Cumplimiento Normativo, Ética Empresarial, entre otros. Con nosotros, Israel Trujillo, a quien le damos el tiempo. Gracias, buenas tardes a todos. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, pues sin más, empecemos con la presentación. Preparamos una serie de diapositivas para facilitar la presentación. El tema que abordaremos el día de hoy tiene que ver con los mecanismos alternos de solución de controversias. Es un tema de actualidad, novedoso y que aplica de manera plena para el sector asegurador. Ya iremos desarrollando cada uno de sus puntos. Si pasamos a la siguiente, tenemos un objetivo, ¿no? Que es establecer las bases y principios generales de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, conforme a los artículos 17 y 73 de la Constitución mexicana. Eh, Estas alternativas para solucionar conflictos y no solo remitirse al conflicto tradicional, que es acudir a un tribunal, presentar una demanda, vincular y emplazar al demandado o a los codemandados, seguir un proceso y buscar que se dicte una sentencia. Eh, este proceso no es el único para encontrar una solución ante una posible controversia, ¿no? Eh, a nivel constitucional se han generado algunas reformas, ya lo veremos más adelante, que han permitido introducir y privilegiar mecanismos de conciliación y de mediación, entre otros mecanismos que ya existen en el sistema jurídico mexicano. Siguiente, por favor. Preparamos un pequeño índice. Bueno, ya hablamos acerca del objetivo para tratar de transmitir la relevancia que tienen estos medios alternos. Hay un apartado de antecedentes. Se darán cuenta que también estos mecanismos de mediación, de conciliación, no son algo nuevo expresamente, sino que ya hay varios vestigios y antecedentes históricos de la necesidad de que los particulares traten de resolver sus controversias sin necesidad de acudir a un tribunal. Eh, Esto también tiene relación directa con los riesgos que el sector asegurador ha identificado a partir de la reforma judicial en México. Seguramente muchos de ustedes han estado escuchando en medios de comunicación el tema de la reforma judicial, que tiene y tendrá un impacto en México y en consecuencia también habrá impacto para el sector asegurador. Algunas propuestas para afrontar la problemática, los objetivos de los MASC, que prácticamente es un acrónimo para reducir los medios alternos de solución de controversias. Cuando encuentran la expresión, a eso se refiere. Sus principales características, aspectos claves, reflexiones y reservas, los mecanismos alternos, los beneficios de los mecanismos alternos, su uso, desventajas prácticas, principios rectores, algo de jurisprudencia que es inevitable. Este tema es estrictamente legal y necesariamente hay que hacer una breve pausa sobre la generación de jurisprudencia sobre este tópico y un breve apartado de conclusiones, ¿no? Para aterrizar estas ideas. Y sin más, empezamos con la presentación. Por favor, siguiente.
Aquí algo muy rápido, breve acerca de los antecedentes históricos, ¿no? Para el caso de México, pues es inevitable hablar de la época prehispánica y ya desde los pueblos originarios, ya en los antecedentes históricos que tenemos, ya había figuras de mediadores y consejos de ancianos que buscaban la conciliación antes de imponer sanciones, ¿no? El diálogo, la comunicación siempre es importante, partiendo de la idea de que cómo se genera desde la perspectiva legal un conflicto, ¿no? Todo esto surge a partir de la pretensión de una persona contra la resistencia de la otra a la pretensión original. Y a partir de este proceso de fuerzas y de sinergias y resistencias es que se genera el conflicto. No es posible ponerse de acuerdo. Eh, y en algunos casos se rompe el diálogo, la comunicación, y es necesario que sean las autoridades públicas a través del ejercicio del Poder Judicial quienes determinen y resuelvan, ¿no? Pero como vamos viendo, socialmente, históricamente, siempre han tratado de encontrar mecanismos alternos a lo formal y a los tribunales. En la época colonial, el sistema judicial español trajo la figura de la conciliación y arbitraje en las disputas civiles y mercantiles, ¿no? Establecieron tribunales eclesiásticos y promovieron la solución pacífica de conflictos a través de acuerdos entre las partes, ¿no? Aquí ya empezamos a encontrar algo que se asemeja más a lo que conocemos en nuestro México presente, ¿no? En los siglos XIX y XX, el Código de Comercio de 1889 incluyó el arbitraje como una forma de solución de controversias, eh, y la Constitución del 17 refirió la conciliación al ámbito laboral y agrario, ¿no? Recordarán que nuestro sistema laboral se hacía referencia a las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Antes de entrar al proceso legal en forma, siempre se privilegia esta etapa de conciliación para que las partes expongan sus pretensiones, los argumentos de resistencia y si es conveniente, evitar el proceso, evitar el juicio y llegar a un acuerdo, ¿no? Estos son como los antecedentes rápidos, remotos, históricos que existen en relación a la conciliación. Digamos que lo más reciente, lo más próximo fue del siglo pasado, 1917, la constitución que sigue vigente, aunque con muchas reformas ya. Eh, pero viene un nuevo siglo donde empiezan a cambiar perspectivas, empieza a cambiar la ideología, se reflexiona de otra manera, hay alternancia en el país con grupos políticos, cambiamos de dirigentes y se empieza a transformar el sistema jurídico mexicano de otra manera, ¿no? Ahí dejaría el tema del antecedente histórico, esto es historia, y entremos en materia en el presente o en la vigencia actual del México contemporáneo. Siguiente, por favor. Estos antecedentes ya son mucho más próximos y le dan forma a lo que se conoce ahora como MASC o medios alternos de solución de controversias, ¿no? El 26 de febrero de 2008 se promulgó la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Esta ley establece procedimientos voluntarios donde un mediador imparcial facilita la comunicación entre las partes para alcanzar soluciones consensuadas, ¿no? Empezamos aquí a encontrar, a partir de esta primera ley, una de las características fundamentales de la conciliación y la mediación, que es que ambas partes estén de acuerdo y lo realicen de manera voluntaria. Si no hay esta expresión de voluntad para tratar de encontrar este acuerdo por conducto de este mecanismo alterno, no es posible someterse a este proceso. Eh, Necesariamente se requiere del acuerdo de voluntades, y si alguien se resiste, es imposible. El 18 de junio de 2008 se estableció la reforma constitucional del artículo 17 en materia penal, que introdujo en el sistema penal acusatorio los mecanismos alternos de solución de controversias como derecho humano, ¿no? Ya incluso se le da esta categoría. En el tema del apartado penal, también es importante hacer una breve pausa sobre el punto, porque recordarán que además de la comisión del delito, el Ministerio Público que persigue el delito para que se sancione, también busca la reparación integral del daño, ¿no? A favor de la víctima. Y una de las características que podría permitir el medio alterno de conciliación sería buscar la reparación del daño, y esto puede atenuar la pena y puede abreviar procesos. En algunos delitos como de naturaleza patrimonial, como el delito de fraude, el delito de
abuso de confianza, eh, en donde el bien jurídico tutelado es la afectación al patrimonio, eh, vendría bien o viene bien el hecho de poder conciliar y reparar el daño y restituir el daño económicamente causado, ¿no? Por parte del sujeto activo del delito, ya sea material eh, o intelectual. El 29 de diciembre de 2014 fue promulgada la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, estableciendo reglas para la conciliación y mediación. La justificación de crear estos mecanismos alternos también tiene que ver con la saturación de parte de los tribunales. Todas las sociedades en todos los estados de la República, en el país, se quejan de la tardanza en los procesos, en la emisión de sentencias, y a lo que ha estado apostando la sociedad y el gobierno es encontrar estos mecanismos alternos para hacer mucho más práctico y lograr que esta percepción documentada en algunos casos y en otros no, sobre la tardanza por parte de los sistemas de impartición de justicia, se vea mitigada con estos mecanismos. Y finalmente, el 5 de febrero de 2017 se reforma el artículo 73 de la Constitución para adicionar una fracción, la cual permite al Congreso de la Unión expedir una legislación general sobre los mecanismos alternos de solución de controversias, ¿no? Esto es lo más próximo a nuestra realidad, a nuestro presente vigente, con relación a la génesis de los sistemas alternos de solución de controversias. Hay varios, ya trataremos de enfocarlo solo al tema de la mediación y conciliación, pero si es posible, hablaré rápidamente de los otros mecanismos que existen y que son conocidos y que también podrían generar confusión, como podría llegar a ser el arbitraje, ¿no? Siguiente, por favor. Actualidad. El 26 de enero del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, hace prácticamente ya un año y meses, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en cumplimiento a la reforma constitucional, la que acabamos de mencionar, la del 17, del 2017, eh, que elevó a rango constitucional los mecanismos alternos de solución de controversias en México y que entró en vigor el 29 de enero del 2024. Otro rasgo o ejemplo de esta necesidad por parte del sistema jurídico mexicano de privilegiar la conciliación está en el hecho de que las controversias laborales, por ejemplo, ahora antes de que se admita a trámite una demanda, primero se invita a que el trabajador o quien demande acuda a las unidades de conciliación para que citen al patrón, al demandado o a quien resulte, eh, y a partir de ahí se les invite al diálogo y a la posibilidad de terminar su controversia con la suscripción de un convenio, ¿no? Que pudiera satisfacer a ambas partes. Entonces también ya se encuentra en lo laboral, ya se encuentra en lo penal, y también, desde luego, estos mecanismos son extensibles para derechos civiles y derechos mercantiles. Recordemos que el contrato de seguro se considera de naturaleza mercantil en términos del artículo 75 del Código de Comercio, fracción quinta, y en consecuencia, al ser considerado como de naturaleza mercantil, pues le son aplicables las reglas del Código de Comercio y supletoriamente las reglas del Código Civil Federal. Y además las reglas del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que también ya entró en vigor y que también ya tiene aspectos y conceptos importantes enfocados acerca de la mediación y la conciliación. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se empieza a cruzar el tema de los medios alternos con el tema de la reforma judicial, ¿no? Recordarán que en esencia, ¿de qué va la reforma judicial? La reforma judicial en México implica o implicó que los jueces, tanto locales como federales, magistrados locales, estatales y ministros de la Corte, ahora sean elegidos a través del voto popular. Esto generó, desde los estudiosos del derecho, los expertos en la ciencia del derecho, a nivel internacional y nacional, muchísimas críticas por el sistema, porque en el caso de México, les voy a platicar rápidamente cuál es la situación del sistema jurídico mexicano. En los años 90, el sistema jurídico mexicano estaba
vinculado a un concepto que se llama derecho positivo. ¿Y qué es derecho positivo? Esto implicaba que las controversias que existieran entre particulares se iban a venir resolviendo a partir de lo que define la ley. Era más sencillo resolver una controversia o un juicio porque solo se limitaba uno a dar lectura al texto de la ley, y en asuntos más complejos o complicados, más elaborados, se entraba la interpretación de la ley, ¿no? Y esta interpretación de la ley es lo que se conoce como jurisprudencia, siempre y cuando se haga a partir de autoridades competentes como el Poder Judicial de la Federación, a través de sus tribunales colegiados de circuito y a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero la frecuencia en acudir a juicios de amparo para que se interpretara la ley era baja, no era tan común. Eh, si contabas con una buena defensa, con un buen abogado de esos que peleaba todas, pues tenías la posibilidad de agotar todas las instancias, como la de primera instancia con el dictado de la sentencia, tu apelación, que es la segunda instancia, y de ser necesario acudir al amparo. Pero la mayor parte de los puntos de análisis en los amparos, pues tenían que ver con el derecho vigente, el derecho positivo, si se había aplicado bien, si las reglas de las pruebas, de pruebas o los elementos probatorios eran adecuados y se habían cumplido con estos requisitos, y excepcionalmente se podía cuestionar la legitimidad de la norma de un artículo específicamente, o si este artículo se podía considerar como constitucional o inconstitucional o anticonstitucional, ¿no? Para cada uno hay un concepto, pero avanzaré para no perder el tiempo en esto que podría ser mucho más dogmático y seguir con la explicación. Entonces, en esta etapa de finales del siglo pasado, década de los noventas, era mucho más predecible el derecho en México. Así transitamos al 2000, en la primera década del 2000, hasta que a partir de 2011 se genera en México una reforma constitucional en junio de 2011, relevante que en el sistema jurídico mexicano se introduce la figura de los derechos humanos. Y a partir de la introducción de los derechos humanos cambia la perspectiva y cambia la manera de impartir justicia, a partir del hecho de que las controversias y los derechos en materia de la controversia tenían que ser interpretados bajo la óptica del derecho humano. Y cambia completamente las reglas, y entonces ahora, a partir de estas nuevas reglas, se tiene que identificar si, por ejemplo, lo que dice el artículo 40 de la ley sobre el contrato de seguro acerca de la cancelación de la póliza por la falta de pago de la prima, en la manera en la que se describe esta cancelación automática y la nulidad que se considera expresa o casi oficiosa, es constitucional o no. O los artículos relacionados con esta facultad que tiene el asegurador para rescindir por falsas e inexactas declaraciones, ya se cuestiona a partir de la óptica del derecho humano si es constitucional o no. Y además de la inclusión de los derechos humanos, se introduce en el sistema jurídico mexicano la convencionalidad, y esto implica que además de recurrir a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, de las leyes secundarias como el Código de Comercio, el Código Civil, la ley sobre el contrato de seguro, a manera de ejemplo, también para definir una controversia se puede recurrir a tratados internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica. Y entonces todavía hace más compleja la interpretación, y entonces tienes un concurso de disposiciones legales en donde tienes derecho internacional a partir de la Convención Interamericana, tienes tu propia constitución como marco fundamental para el sistema de gobierno y también para el sistema de impartición de justicia, y tienes estas leyes secundarias que pueden ser locales y federales, y la interpretación se hace más compleja, y eso permite que todo sea interpretable. Y a partir de ahí empezamos a partir de 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16 y en la actualidad, empezamos a conocer nuevos criterios interpretativos que se generaban por jurisprudencia emitida por la Corte o tribunales colegiados, que venían a cambiar las reglas del negocio de seguros. Ejemplos relevantes, importantes de todo esto, seguramente han venido ya escuchando. La obligatoriedad que tiene un asegurador para dejar constancia de la entrega de condiciones generales. Si no hay entrega de condiciones generales,
se puede argumentar que estas no vinculan al asegurado o al contratante a partir del hecho de que el asegurador pretendiera rechazar un siniestro, fundando el rechazo en una cláusula de manera específica, ya sea por improcedencia, por exclusión o por riesgo no amparado. Pues bien, con la generación de la jurisprudencia firme que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es obligatoria para todos los tribunales del país, se determinó que si no había constancia de entrega de condiciones generales, eh, el contenido del contrato no era vinculante o no es vinculante. Y a partir de la interpretación, pues cambian las reglas, ¿no? Ahora el sector asegurador bajo diferentes mecanismos, está abocado y enfocado a tratar de cumplir con este requisito formal para que no se quede en estado de indefensión y pueda demostrar que el asegurado o el beneficiario de la cobertura o el contratante sí tuvieron acceso de manera previa desde el momento de la contratación de la póliza a la documentación contractual para que le sea vinculante y pueda ser exigible y sirva como argumento fundamental para el rechazo del siniestro. Eh, en la actualidad, muchas compañías están encontrando mecanismos electrónicos. Ustedes saben que toda esta idea de transformación digital viene muy fuerte, temas de inteligencia artificial, herramientas digitales, electrónicas, que vienen a sumarse para potencializar el volumen y la dispersión en estas capacidades para poder suscribir riesgos y están encontrando o buscando mecanismos para dejar constancia digital o electrónica de la entrega de las condiciones. Y se trata de compañías que todavía tienen un esquema tradicional o híbrido, pues siguen buscando recolectar el acuse de recibo con firma autógrafa de las condiciones generales. Además, en el ejemplo de la jurisprudencia que interpreta los artículos relacionados con la figura jurídica del contrato de seguro, que podrían ser muchísimos, y aquí también hago una pausa porque recordemos que el contrato de seguro es tan relevante y tan complejo que es el único que tiene su propia ley, ¿no? Ley sobre el contrato de seguro. Y todo lo que aborda la ley sobre el contrato de seguro es acerca del contrato, pero particularmente hay unos apartados en donde se hace mayor énfasis como los de selección de riesgo, en estos momentos de oportunidad para que el asegurado declare con verdad, a partir de los artículos 8, 9, 10, 11, estas facultades rescisorias en caso de que haya falsas e inexactas declaraciones, artículo 19, 20, 21 acerca del perfeccionamiento del contrato, de la póliza, su contenido, en fin, a partir del conjunto de disposiciones legales que se pueden correlacionar según se trate del tipo de seguro, eh, y a partir de que se genera esta obligación de recabar y dejar constancia de que el asegurado sí tuvo conocimiento de la documentación eh, contractual, no solo basta con la entrega de las condiciones, sino que además la jurisprudencia dice que deberá dejarse constancia de que se explicó el alcance de cada cobertura. Y si no hubo claridad en la asesoría, esta es la labor importante de los intermediarios, en donde ustedes en sus capacidades de participación para intermediar la póliza, participan de manera previa, asesorando antes de que se emita la póliza, en el momento de emisión de póliza cuando se acepta el riesgo, y hay un tercer momento, un momento posterior que se actualiza cuando ocurre el siniestro, en donde también se convierten en asesores para guiar de qué manera pueden formular el reclamo hacia el asegurador para que logren el objetivo fundamental de la póliza, que es resarcir el daño o indemnizar la suma de dinero. Esta interpretación en el ejemplo obliga al sector asegurador a que se deje constancia de la entrega de la documentación contractual, pero además que el asesor, el intermediario, el agente, el broker, en cualquiera de sus características, persona física empleada, persona física con relación de comisionista mercantil o agente persona moral, se encargaron de explicar el producto, el alcance del producto. Si estas dos condiciones no se llegan a acreditar en una posible controversia, el asegurador podría tener problemas para sostener su rechazo. Ahora regresemos al tema de la reforma judicial, ¿no? Con todo lo que ya les he platicado, a partir de que la interpretación pone a prueba todo el sector asegurador por lo que ya existía, otro ejemplo relevante o importante que ha venido cambiando la manera de entender el seguro es el de la inclusión
del daño punitivo en México, que su inclusión en México deriva de interpretación jurídica a partir de jurisprudencia. En principio, el daño punitivo ni siquiera está regulado en el Código Civil, en ningún código de la República ni en el federal se encuentra regulada la figura y se incluye a partir de interpretación por parte de la Corte, en el famoso asunto del Mayan Palace, que seguramente ya han platicado mucho, y se impone una sanción ejemplar al responsable que incurre en negligencia grave extrema para que la conducta no se vuelva a repetir. Y esta inclusión implica para el sector asegurador la posibilidad de que cuando se demanda esto en un tribunal, es decir, que un particular o una empresa incurren en lo que se conoce como responsabilidad civil objetiva o subjetiva con sus propias características, y es demandado y es obligado a resarcir el daño, eh, tiene que incluir también el daño punitivo, si solo si hubo negligencia o culpa grave del victimario. Esto no era conocido en México y la consecuencia que generó de manera inmediata son indemnizaciones más severas y millonarias. Además de la inclusión del daño punitivo en México como parte de la responsabilidad civil, y ahorita les explico cómo se desglosa. Tenemos a la responsabilidad civil, tenemos al daño moral, y el daño punitivo es una subespecie de daño moral grave por negligencia o culpa grave, ¿no? Te tienen que acreditar esos elementos para que pueda ser exigible. De otra manera, o solo habría reparación material o solo habría reparación moral, si solo si hay afectación física o afectación a las creencias, a las emociones de la víctima. Este es otro ejemplo de lo que ha provocado la interpretación a partir del hecho de que en México la interpretación se construye desde la óptica de los derechos humanos y desde el derecho internacional. Ahora, con todas estas capacidades ya implementadas por el sistema judicial y los tribunales federales, viene la reforma. Como les platicaba yo, al menos en estas tres etapas que me tocaron vivir, la de los noventas, la primera década del 2000, la segunda década del 2000, y ahora estamos en el quinquenio de los años 20 del 2000. Eh, Veníamos, digamos que nosotros como abogados, operadores también del sistema jurídico, nos quejábamos mucho de la falta de especialización de los jueces, de esta necesidad de que los juzgadores estén bien capacitados para que en la medida de lo posible dicten sentencias y resoluciones fundadas y motivadas y que dejen satisfechas a las partes al culminar un proceso legal. Por supuesto que en el litigio, en una controversia, en un juicio formal, pues la parte perdedora nunca va a quedar satisfecha, pero al menos si se analizan todos los elementos de prueba y la capacidad de valoración jurídica y de interpretación es suficiente, la gente se queda tranquila. Entonces, en esta génesis de segmentos por años o décadas, ya se venía trabajando en todo ello. En algunos estados de la República, como ejemplo el estado de Puebla, empezaron ya a generar juzgados especializados en materia financiera y trataban de que hubiera permanencia con los jueces, y esta permanencia es importante porque les permite tener mayor cúmulo de experiencia con el paso de los años, estar actualizados. También se necesita vocación para ser juzgador. Además, tenemos otros factores de riesgo eh, que ustedes conocen como sociedad mexicana, que son la corrupción. Entonces, en la medida en la que los juzgadores estuvieran bien pagados, estuvieran bien capacitados, se fomentara e invirtiera en la escuela judicial, tanto la sociedad como las instituciones y los particulares y los sectores económicos y empresariales estaríamos más tranquilos. Eh, pero todo esto se desconfigura a partir de que con la nueva reforma, en este gobierno, el anterior y el nuevo, introducen la posibilidad de que el Poder Judicial pueda ser elegido por elección popular y bajan los requisitos formales para poder acceder a ser juez, magistrado, y todo parece que se diluye en una necesidad más política y de influencia por parte de los partidos políticos de tener miembros dentro del Poder Judicial para que también pues tengan alcance mayor. Esta es mi opinión personal acerca del control no solo legislativo ni ejecutivo, sino ahora también judicial.
Y todo esto generó una serie de críticas, una serie de inestabilidad de los mercados financieros a nivel internacional. Recordemos también que en México hay grandes inversores de diferentes puntos del planeta que vienen, invierten su plata. Y una de las características fundamentales para que tú decidas si quieres ir a invertir a algún país es el riesgo soberano. Y este riesgo soberano se ve amenazado a partir de que el Estado de Derecho presentara fisuras o debilidades. eh, y no otorgue seguridad jurídica, ¿no? Certeza jurídica o seguridad jurídica. Entonces, a partir de la presentación de la reforma, la resistencia de la casi nula oposición, hablando de los partidos políticos, varios críticos, varios expertos empezaron a considerar opiniones de crítica sobre la reforma y tratamos de recoger algunas, ¿no? Para resumirlo. Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, realizó un pronunciamiento el 29 de julio del 2024, no ha pasado ni un año, por medio del cual externa que la reforma judicial en México es incompatible con los estándares internacionales. Walter Turk, alto comisionado de la ONU, en diciembre del 24 manifestó: las disposiciones que existen actualmente corren el riesgo de socavar seriamente la independencia judicial, del Poder Judicial, ¿no? Recordemos que el sistema de gobierno en México divide los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y la Constitución y este sistema republicano obliga a que cada poder sea independiente. Sin embargo, esto ya no se logró a partir de que se impuso por la mayoría legislativa la necesidad de que los jueces sean elegidos y además este proceso de elección lo ha liderado el Poder Legislativo. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos comunicados por medio de los cuales expone preocupaciones asociadas a la posibilidad de candidaturas apoyadas por el crimen organizado. Incluso hace un mes, casi mes y medio, en los medios de comunicación, una ciudadana en San Luis Potosí identificó pues a un candidato para juez y que está investigado y está a salto de mata, escondido, en ese momento escondido. eh, ya lo habían denunciado por la comisión de varios delitos y estaba ahí como candidato, ¿no? A ser juez. Y se empiezan a materializar estos temores y riesgos, ¿no? La preocupación más importante consiste en que la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a los patrocinadores de campaña con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección. Dicho de otra manera, o sea, se ve afectado por la política electoral, eh, un sistema de gestión que se había mantenido limpio durante muchos años, en donde se privilegiaba la parte técnica, la capacitación, la antigüedad y la historia, y ahora los requisitos son básicos: ser licenciado en Derecho, tener un promedio mínimo de 8 en calificación, contar con cartas de recomendación de vecinos argumentando que se lleva una vida honesta para vivir y listo, están en capacidad para concursar a ser candidatos para ser jueces y magistrados. Y se dejó de lado toda la carrera, todo el esfuerzo, todo el estudio. En la primera década del año 2000 incluso hubo un acercamiento con la Escuela del Poder Judicial por parte del sector asegurador en el gremio jurídico, donde se ofreció una capacitación para jueces federales y magistrados. Y bueno, todo esto se viene abajo con el tema de la posibilidad de que los jueces y magistrados puedan ser votados. A partir de aquí, eh, el sector asegurador, hablo ya de las instituciones aseguradoras en lo particular, tiene temores acerca de la manera en la que se va a resolver porque vamos a encontrar jueces inexpertos, jueces que probablemente sigan otros intereses, quizás más políticos, que el de la aspiración de impartir justicia o dictar resoluciones con equidad. Todo esto es expectante. Ustedes saben que el próximo mes de junio de este año viene la primer tanda de elección popular, que será una locura. Los documentos o planillas para elegir a jueces son abundantes, son muchos nombres. No hay campañas políticas para conocerlos, no hay nada que pueda servir de guía para determinar por quién votar. Va a ser una elección muy complicada. Eh, pero todo esto que estamos platicando surge a partir del análisis de expertos,
a nivel internacional. Hicimos referencia al tema de la ONU porque pues, trata de mantener mayor objetividad en estas opiniones, lo que le interesa a la Organización de Naciones Unidas pues es la prosperidad de la humanidad, ¿no? Y se supondría que no debería tener ningún sesgo político ni interés, que muchos cuestionan eso, pero digamos que es lo más limpio que tenemos para la emisión de opiniones. Y a partir de todo esto, y con este esquema tan enrarecido, quizás falta de confianza por parte de los nuevos jueces y magistrados que integran los tribunales federales, en principio, y luego los locales, porque esto va a afectar a todos los estados de la República, eh, es que se están abordando otras alternativas para que en caso de que se generara un no pago por un siniestro, se encuentren otros mecanismos alternos para solucionar la controversia, como podría ser la mediación y la conciliación. Eh, que además yo anunciaba y anticipaba que una de las primeras o principales características es la de ser voluntario. De otra manera, no hay cómo para que una vez que se suscriba un convenio, pueda ser vinculante para las partes. Pero si una de ellas no quiere someterse a la invitación, a la mediación, muy complicado es o casi imposible que esto se pueda llevar a cabo. Sin embargo, es importante conocer la alternativa y ver de qué manera se puede venir abordando. La manera de abordarla va a tener diferentes ópticas o perspectivas. Una es la de las aseguradoras o las instituciones de seguros, otra será la de los asegurados o contratantes o beneficiarios, y otra será la de incluso los intermediarios, ¿no? Los agentes de seguros, que también pueden ser un facilitador importante. Ahora, en la sesión pasada, alcanzaba a escuchar que pues tienen estos grupos especializados de trabajo, de intermediarios, que tienen sus jornadas de daños, de vida, en fin, especialistas en temas legales. Bueno, esto es importante y es relevante que se conozca por parte de la fuerza de ventas, los intermediarios, para que sepan que además de que no haya un no pago con justificación o sin justificación por parte de un asegurador, existe la posibilidad de que se lance una invitación si se acude al Centro de Justicia Alternativa para mediar las diferencias. En los ejemplos que se ponían en la sesión pasada, pues se hablaba de siniestros que en principio son procedentes, pero que generan o diferencias conceptuales por la descripción del bien asegurado o diferencias por los montos para indemnizar. Y por supuesto que este tipo de siniestros son candidatos ideales para que pudieran someterse a la mediación. En la mediación no se dicta una sentencia, se suscribe un convenio, no hay diferentes etapas ni se prolonga en el tiempo, ni hay diferimientos de fechas de audiencia, simplemente las partes dialogan y si es posible que superen sus diferencias con montos, se suscribe un convenio, se paga, y ese convenio, la característica fundamental que tiene es que se eleva a la categoría de cosa juzgada, y ese convenio hace las veces de una sentencia ejecutoriada, una sentencia firme. Y en caso de que una de las partes no quisiera cumplir con el convenio, simplemente va a un juez para acusar ya nada más el incumplimiento y promover la ejecución. Y prácticamente con un convenio firmado, en donde hay una promesa de pago, una obligación de pago, y no atendida, se tendría la posibilidad de eh, embargar bienes, ¿no? Incluso ya con el convenio firmado, siempre que esté autorizado y avalado por el Centro de Justicia Alternativa. Siguiente, por favor. La industria de seguros se vuelve blanco para la emisión de nuevas sentencias y criterios ejemplares y de tipo populista. Esta es una opinión personal, que más que velar por el ambiente de reglas claras y seguridad jurídica, servirían como foros para que los nuevos juzgadores logren obtener validación popular y puedan ser reelegidos, ¿no? Imagínense un escenario en el que solo por favorecer al pueblo sabio se empieza a resolver contra derecho, en contra de las disposiciones técnicas también del contrato de seguro, porque pues recordarán que también hay reglas, ¿no? Técnicas que se basan en la nota técnica de cada producto y que todo esto tiene límites y que todo esto se sustenta a partir de una mutualidad bien atendida, bien siniestrada, bien gestionada. Y no solo es el hecho de que el asegurador se niegue lisa y llanamente a pagar. Hay varias circunstancias que pueden afectar para bien o para mal la decisión de pagar o no pagar, pero la diferencia fundamental está en que hay obligación
de que la decisión que se tome esté debidamente fundamentada y motivada, fundamentada en en el clausulado de la póliza y motivada con las razones suficientes. Es decir, se requiere de racionalidad para que el rechazo sea suficiente y pueda trascender incluso ante las autoridades judiciales, ¿no? Entonces, con todo lo que ya les platicaba, con esta existencia de la posibilidad de que se pueda cuestionar la validez de una norma a partir de los derechos humanos y del derecho internacional, y además ahora que se agrega al caldo de cultivo la idea de que vendrán una nueva generación de juzgadores y que se tiene el temor de que puedan ser contaminados por necesidades políticas o intereses políticos, eh, es un buen momento y viene bien para la sociedad y para todos de bajar quizás un poco la guardia y encontrar mecanismos mucho más prácticos para solucionar controversias. Para mí es absurdo que un siniestro que resulta procedente se tenga que litigar y agotarse todas las instancias, porque al final también tiene su costo por el tiempo, ¿no? Ustedes saben que no solo, si se va a litigio esto, no solo hay obligación de pagar la suma asegurada, sino además hay obligación de pagar la indemnización por mora y los intereses moratorios. Y a veces se pierde de vista todo ello y de pronto, como se dice coloquialmente, luego pueden salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadoso en todo ello, pero estos cambios en la manera de impartir justicia, la existencia de estos nuevos mecanismos, ya ven que no tiene más de un año esta nueva ley Mask, eh, dan oportunidad para que el sector vea las cosas de manera diferente y no se enganche de manera necia o innecesaria en litigios que no tienen ni pies ni cabeza y que lo único que pueden llegar a provocar es mayor interpretación jurisprudencial y generar criterios que pueden seguir afectando al sector asegurador, porque además no ha habido ni una sola reforma a la ley sobre el contrato de seguro. Recordarán que la ley de instituciones de seguros y de fianzas pues, se publicó en 2013 y entró en vigor en abril de 2015, pero de ahí no hay reformas importantes o sustantivas para el marco normativo del sector asegurador. Lo que ha venido modificando ha sido la jurisprudencia, increíblemente a partir de la interpretación. Esto implica que hay una oportunidad y un vacío por parte de los poderes formales como el legislativo y también los sectores económicos, que creo que ya tendríamos que empezar a evaluar y a pensar y reflexionar sobre la necesidad de tener ya una nueva ley, porque los cambios más importantes, solo puse como ejemplo dos, pero hay más, se han generado a partir de jurisprudencia, increíblemente, y no del proceso legislativo. Por eso es tan complicado luego entenderlo, ¿no? Porque para las compañías, como no hay cambios legislativos, es difícil asimilarlo. Dicen, pues no ha habido ninguna reforma a la norma, pues yo sigo igual, mientras que operativamente hay nuevas reglas para que en caso de que exista una controversia, se tenga que atender. Y si tú no atiendes estas nuevas reglas, la probabilidad de éxito disminuye, ¿no? Hablo desde la perspectiva del asegurador, ¿no? Siguiente, por favor. Propuestas para afrontar la problemática, ¿no? Los MAC son una forma válida y efectiva de determinar un procedimiento privado y una opción viable a fin de evitar judicializar ante tribunales todas las controversias. Una característica importante es que bueno, es un proceso eh, privado y hay dos alternativas. Si yo quisiera suscribir un convenio en el Centro de Justicia Alternativa, yo puedo acudir ante un mediador que es servidor público y que forma parte del Centro de Justicia Alternativa. El Centro de Justicia Alternativa también es parte de la estructura del Tribunal Estatal de cada estado. O también en México, en la Ciudad de México, hay mediadores privados que tomaron un curso amplio, se certificaron y a través de un mediador privado también puedo suscribir estos convenios. Para que se eleve a la categoría de cosa juzgada este convenio y haga las veces de una sentencia firme, el mediador tiene que inscribir el convenio, tiene que someterlo a revisión por parte del Centro de Justicia Alternativa y si lo ven bien, se aprueba y adquiere estas características de certeza. La mediación realizada mediante los centros de justicia alternativa de cada tribunal, con la participación de un mediador público o privado, certificado y autorizado por parte del tribunal, a través del cual se emitirá un convenio
que será celebrado y autorizado por el Centro de Justicia Alternativa y cuyo contenido se eleva a categoría de cosa juzgada y que podrá ser ejecutado en vía de apremio, como platicaba hace unos minutos, como si se tratara de una sentencia firme, ¿no? La vía de apremio te permite ya no entrar a controversia, prácticamente es como, a manera de ejemplo, como si tuvieran un pagaré firmado y prácticamente desde el auto admisorio se dicta auto de ejecución con orden de embargo para asegurar bienes, para que se cumpla con la parte monetaria, ¿no? Eh, Siguiente, por favor. Objetivos de la ley Mask, fomentar una cultura de resolución de conflictos mediante mecanismos accesibles, resolver controversias de manera rápida, accesible y sin formalismos judiciales. La intención de garantizar la resolución de conflictos de forma alternativa como un derecho humano, además de promover la justicia restaurativa y resolver de manera expedita conflictos cotidianos en materia civil, mercantil, familiar y administrativa, ¿no? ¿Cuánto puede durar en la actualidad un juicio, considerando que ahora la mayor parte de los procesos, si no es que la totalidad, son orales? En la actualidad, un proceso, si se impugna la sentencia de primera instancia o de única instancia, eh, podría llegar a durar como máximo 3 años. Si no hay consideraciones tan complejas a resolver, podría durar año y medio, 2 años en un punto medio y máximo 3 años, si dentro de el juicio se cuestionaron aspectos procesales, ¿no? Que ameritarían a que se dicte una nueva sentencia y cuestiones más complejas. En el caso de una mediación, pues puede ser tan rápido como se quiera, ¿no? Puede haber pláticas preliminares y prácticamente ya nada más formalizar el convenio, escribirlo, documentarlo, y en una sola semana podrían estar firmando el convenio y establecer fechas de pago, ¿no? Por lo regular, un asegurador te pide 10 días hábiles para generar el cheque o la transferencia electrónica. Entonces, prácticamente son tiempos récords, ¿no? Para poder resolver, con la condición de que esto verdaderamente sea voluntario. Siguiente, por favor. Otras de las características de los medios alternos fomenta el diálogo y la negociación a través de procedimientos confidenciales y voluntarios. Esta es otra característica importante, la naturaleza confidencial. Supongamos que se inicia el diálogo para tratar de celebrar el convenio y no es posible llegar a su firma. Esta información no puede ser utilizada como medio de prueba en caso de que las partes acudieran a la demanda o al tribunal o a la controversia judicial. Ofrece soluciones rápidas con efectos jurídicos mediante mecanismos como negociación, mediación, conciliación y arbitraje. En lo general, la ley Mask, ¿no? Aunque yo he estado haciendo más énfasis durante la presentación a la posibilidad de acudir a este medio de mediación a través de los centros de justicia alternativa por medio de un mediador privado o público. Siguiente, por favor. Y digamos que esta ley ya incluye figuras como la creación de un facilitador, el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la tramitación de un mecanismo alternativo para controversias, un procedimiento para resolver controversias que no provengan de una disputa judicial. Es decir, si ustedes quisieran documentar una obligación que no está generando expresamente una disputa, pero que le quieren dar la categoría de cosa juzgada, podrían suscribir un convenio y darle estas características: justicia restaurativa, reparación integral del daño y bienestar psicológico de las partes. También cuando se den estas condiciones resarcitorias, en caso de que estén involucrados derechos patrimoniales, físicos, emocionales de un individuo, también se pueden pactar cuestiones restaurativas. Siguiente, por favor. Los mecanismos alternativos son autocompositivos, las propias partes confrontadas resuelven sus diferencias. Este ejercicio de autocomposición pues implica también diálogo y honestidad, ¿no? Y aquí es donde vienen algunos retos para la sociedad mexicana, porque por lo regular estamos acostumbrados a que cuando interviene un abogado, pues no quieres decir lo que realmente piensas, ni quieres abrir qué pruebas tienes, ni quieres decir cuál es tu verdadera pretensión, y entonces tú pides de más para ver si te ofrecen un poquito más. Es decir, al interior yo podría decir, yo con 50,000 pesos estaría satisfecho, pero les voy a pedir 200,000, igual y me ofrecen 100,000, ¿no? Y todo eso en la intención, que no es mala, puede llegar a contaminar una posible negociación. Yo creo que para que logre el objetivo fundamental, eh, necesitamos honestidad y esta verdadera intención de resolver el conflicto con practicidad, y es muchísimo más barato para todos
Aunque a mí me fascina el tema del litigio y me encanta, la, el objetivo, la misión social que tiene un abogado es el de resolver problemas y no el de prolongarlos innecesariamente por tratar de imponer su razón o su interpretación sobre una controversia en particular. Y eso es en lo que habría que empezar a cambiar como sociedad y como cultura. Heterocompositivos, en estos mecanismos las partes enfrentadas someten la solución de sus conflictos a terceros, que es el mediador. El mediador es un facilitador y él escuchará las pretensiones de uno y de otro y encontrará puntos medios, ¿no? Siguiente, por favor. Autocompositivos, mediación, las partes con apoyo de una tercera persona logran encontrar acuerdos, negociación, las partes por sí mismas con o sin intermediarios plantean soluciones a través del diálogo, conciliación, el conciliador realizará propuestas que las partes puedan analizar si se adhieren a dichas propuestas o no. También aquí una pausa importante, recordarán que también el sistema financiero asegurador pues tiene la posibilidad de que presenten sus reclamos ante Conducef, Comisión Nacional para la Protección y Defensa a usuarios de servicios financieros, y también ahí se inicia un procedimiento formal de conciliación, pero en la mayoría de los casos está un tanto viciado y es poco exitoso. En la mayoría de los casos siempre se rectifica o mantiene la postura de la institución de seguros y pocas veces se logra llegar a un convenio. Eh, ese instrumento de conciliación pues existe desde 1999 y no se le ha dado quizás el uso práctico, pero también podría ser otra alternativa, porque además tiene estas características de convenio firme que podría ser las veces de sentencia ejecutoriada y que podría permitir la vía de apremio en su ejecución si el asegurador no cumple, pero ha sido dejado de lado, yo creo primero porque esa comisión pues surge con una parcialidad expresa desde su propia ley, ¿no? La ley para la protección y defensa al usuario. Y entonces, lejos de convertirse en una institución pública objetiva, por lo regular, pues siempre es un tanto más agresiva cuando confronta a los apoderados en las audiencias de conciliación, pues de manera imperativa exige, ¿por qué no has pagado? No me parece bien. Y entonces todo ello y descalificaciones son lo que no permiten, ¿no? Llegar a estos convenios de conciliación. Pero ahí está, desde 1999, es otra alternativa valiosa para poder suscribir convenios. Además, es pública, es gratuita, no genera ningún costo adicional para nadie. Si alguien pretendiera cobrar, quizás sería nada más por la asesoría o por su tiempo, pero más allá de eso no habría, ¿no? No es tanto como cuando uno quiere suscribir un convenio ante un fedatario público como un notario, pues hay que pagar la tarifa del notario, ¿no? O si nos vamos a la mediación, habrá que pagar, y es privado el mediador, pues habrá que pagar los honorarios y la tarifa del mediador privado. Pero si es el centro de justicia alternativa con el mediador público, pues si es Conducef, estos mecanismos son gratuitos. Y negociación colaborativa. Las partes buscan la solución pacífica y equitativa de su conflicto con la asesoría de abogados de manera colaborativa, ¿no? Digamos que este diálogo se tiene que construir entre asesores legales de cada una de las partes, primero del respeto, ¿no? Y de no tratar de imponer los conceptos o las ideas. Si se empieza el diálogo así y se empieza a decir, tú estás mal porque el artículo primero de la ley sobre el contrato de seguro, en mi interpretación, tiene un alcance diferente, la negociación ya se fastidió, ¿no? Hay que dejar de lado, pues estos conceptos que ya existen en la ley y ya verdades reconocidas por todos, como para no tratar de obtener ventaja. Siguiente, por favor. Y finalmente, el arbitraje, ¿no? Que en el caso del arbitraje, incluso cuando se ofrece un proceso también arbitral, ¿no? El arbitraje es distinto a la mediación. En el arbitraje, las partes sí se someten a un tercero, que puede ser un árbitro o un panel arbitral, tres árbitros al menos, un organismo colegiado. El arbitraje puede ser privado, ad hoc, donde las partes nombremos a un árbitro experto y especialista en un tema en particular, por ejemplo, una póliza de daños compleja, nombro a un experto que tendría que tener conocimientos en seguro de daños y también en el proceso arbitral para poder llevar todo el procedimiento, ¿no? Pero la diferencia en relación a la mediación es que el arbitraje sí se sigue
a manera de juicio. Primero se suscribe un convenio arbitral, después se decide si se nombra un solo árbitro, si se va a un panel arbitral o si se recurre a alguna arbitraje institucional, como la Cámara de Comercio Internacional, donde hay que pagar honorarios a la Cámara de Comercio y también honorarios a cada árbitro. Se opta por este tipo de mecanismo de solución de conflictos en temas sumamente especializados, por ejemplo, un reaseguro, un producto de seguros mucho más sofisticado, en donde solo expertos podrían entenderlo para no dejarlo en manos de un juez que además de que pues, recién se va a estrenar y no va a tener experiencia más que su calificación de 8 en derecho mercantil, pues, se recurre mejor al experto y se sigue de manera de juicio en donde tienen que plantear una demanda, hay un periodo para contestar la demanda, hay etapa de desahogo de pruebas, de admisión y se dicta un laudo y este laudo es vinculatorio, determina los derechos de cada una de las partes, pero el laudo es impugnable también, ¿no? Hay recursos legales que consideran en materia de arbitraje el Código de Comercio que pueden iniciar acciones de nulidad del laudo por exceso o defecto en la manera de resolver el arbitraje. Y además, a partir de que esta acción de nulidad se puede ejercer, se tiene que ejercer a través de un juez federal, y ya que se recurre a un juez federal, entonces habrá posibilidad de que haya apelación a través de un tribunal unitario de circuito y habría amparo. Entonces, si no se honra el laudo y las partes no quieren someterse a él, pese al esfuerzo de resolverlo mediante arbitraje, también se puede convertir en una pesadilla y no lograr esta justicia pronta y expedita entre particulares. Al final termina validando el Poder Judicial si era viable o no el laudo y su fundamentación, y si era legal o no, o ahora, como dirían los nuevos intérpretes de la ley, si era constitucional o convencional. Siguiente, por favor. Y es por eso que el arbitraje lo dejamos aparte. Este pues, es un procedimiento en donde la característica fundamental para optar por él es el nivel de expertise, ¿no? Muy alto. Luego, beneficios de los medios alternos: resolución más económica, rápida, accesible, lo que ya comenté, mejora en las relaciones interpersonales y reducción de desgaste emocional, eso es importante. Lo que más desgasta al ser humano es la incertidumbre. En consecuencia, pues plantear un juicio, pese a que el abogado diga que tiene todas las probabilidades de éxito para ganar, eso sería una mentira. Con todo lo que les he platicado, es poco profesional ya hacer pronósticos. Hay que hacer una evaluación de los medios de prueba que tiene, si vas por la parte actora o la parte demandada, y luego hay que esperarte a que plantees la demanda, luego hay que esperar a ver cómo contestan la demanda, qué pruebas se ofrecen durante el juicio, y solo en la etapa probatoria es cuando se podría hacer un pronóstico del resultado del juicio. Antes podría llegar a ser complicado, ¿no? Pero regresando a la mejora de las relaciones interpersonales o evitar el desgaste emocional, pues el juicio genera incertidumbre. Como lo he dicho siempre, en el litigio o ganas todo o pierdes todo, mientras que en la mediación y la conciliación ambas partes pueden llegar a ganar. Promoción de acuerdos autónomos y negociados. Siguiente, por favor. Eh, bueno, estos los saltamos, por favor, ya para terminar. No sé, creo que estoy ya pasado del tiempo. Eh, Siguiente, creo que nos vamos a los principios y conclusiones, para ya no ser reiterativos en aras del tiempo. Siguiente, por favor. Principios, ¿no? Lo que yo les había platicado. ¿Qué características tendría la mediación como medio alterno de solución de conflictos? Voluntariedad, ¿no? Tiene que ser voluntario. Confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y economía. No se debe de violar o limitar derechos humanos de los suscriptores o de terceros, y no deben ser contrarios al orden público e interés social. Es decir, en los convenios no se pueden pactar cuestiones que sean contra el derecho, la moral o las buenas costumbres, y también no se deben vulnerar derechos humanos de los suscriptores ni afectar derechos de terceros. Esto es fundamental. Ahorita les explico por qué. Siguiente. Bueno, esta es una jurisprudencia que, esto es tan nuevo, si se dan cuenta en la fuente del Semanario Judicial de la Federación. Esta es una tesis aislada, emitida en la undécima época o decimoprimera época, en la que se encuentra el Poder Judicial de la Federación. La jurisprudencia se va compilando a través del Semanario Judicial de la Federación y se va clasificando por periodos históricos y por épocas. Estamos en la época 11.
es en materia civil. Esta resolución se genera, o esta jurisprudencia en tesis aislada, se genera en septiembre del 2023, es reciente, tiene no más de un año, no, sí, ya más de un año, perdón, no, es 2023, pero lo que quiero resaltar es lo fresco de la resolución y señala el rubro: convenios de mediación para elevarlos a cosa juzgada y decretar su ejecución en vía de apremio, deben respetar los derechos humanos de las partes y cumplir con, y ahí ya sigue toda la narratoria. Lo que quiero resaltar aquí es que, pese a que se suscriba el convenio, hay que ser cuidadoso para no afectar derechos ni de terceros, ni derechos fundamentales humanos, ni ir en contra del sistema legal mexicano, ni la moral, ni las buenas costumbres, ¿no? Porque el convenio, pese a los buenos esfuerzos, puede ser anulado o no se le puede dar esta categoría de cosa juzgada. Cuando empezó en 2008 el funcionamiento de los centros de justicia alternativa, hablo específicamente de la Ciudad de México, ni siquiera había jurisprudencia y ni siquiera había práctica, ¿no? Y ya empezábamos como abogados, asesores de compañías de seguros, a usar la herramienta para suscribir convenios. En alguna ocasión, un director de siniestros me dijo, ¿qué mecanismo me puedes ofrecer para que me garantices al 100% que ese convenio no lo van a echar abajo, no lo van a nulificar? Y encontramos la herramienta de la mediación y suscribimos un convenio que se elevó a la categoría de cosa juzgada en el año 2009, ¿no? Y ahí empezamos a encontrar siniestros que eran candidatos idóneos o ideales para poder someter a este tipo de convenios. Sin embargo, ha venido evolucionando todo esto y ahora que todo es cuestionable y todo es interpretable desde la óptica de los derechos humanos, pues surgen estos criterios interpretativos que no pueden elevar a cosa juzgada un convenio que afecta a estos derechos, ¿no? Ese es el mensaje. Siguiente, por favor. La persona juzgadora del conocimiento declaró procedente la acción al no quedar demostrado que se pagó. Bueno, esto ya es parte de la jurisprudencia. Siguiente. Y finalmente, siguiente, por favor. Un convenio démosle materialidad, ¿no? Lo que hemos comentado. Aquí tenemos un convenio que no es nada, no es el hilo negro, no es nada sofisticado, es como cualquier otro convenio. eh, Viene su rubro, ¿no? Viene el apartado de antecedentes, el apartado de declaraciones. Siguiente, por favor. Viene su siguiente apartado de cláusulas, eh, declaraciones, cláusulas. Siguiente, por favor. Estoy pasando rápidamente por el tiempo, ¿no? Ya creo que estamos al límite, o si no es que ya me pasé. Siguiente, por favor. La cuarta, quinta, sexta, siguiente. Bueno, ahí vienen las cláusulas, ¿no? Lo que se refiere aquí se hace referencia a las partes, el asegurado, ¿no? Y aquí viene una leyenda importante, ¿no? Es una característica específica de este tipo de convenios. Debido a que fue el presente convenio y entradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman por triplicado los días tal del año tal, 2009, en el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia, en ese momento Distrito Federal todavía, ahora Ciudad de México, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes y el ejemplar restante en poder del Centro de Justicia Alternativa, de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Justicia Alternativa, ¿no? Las firmas por parte del Centro de Justicia, el asegurado y el representante legal de la compañía de seguros, ¿no? Así es como, de manera genérica, se podría documentar esto, ¿no? Y pasamos finalmente a las conclusiones, ¿no? Recomendamos la implementación de los medios alternos a efecto de evitar llegar a un juicio en un panorama legal como el actual, derivado de la implementación de la nueva reforma, en la que los juzgadores evadan el estudio y generen sentencias adversas, logrando un mayor acercamiento social y postularse en un futuro a nuevos cargos de elección popular, ¿no? Aquí lo que tratamos de decirles es que lo que se prevé, porque no ha pasado, pero es la expectativa que se tiene a partir de los análisis de expertos, que es muy probable que las resoluciones judiciales se vean contaminadas por intereses políticos. Y pueden servir para bien o para mal, ¿eh? Ya sea para el asegurado o particularmente para de mayor negatividad para el sector asegurador. No todas las controversias deben ser materia de MASC, por ello se debe revisar siniestro por siniestro. Esto no se puede generalizar. Yo les decía a manera de ejemplo que siniestros que sí son candidatos ideales para mediar,
pues aquellos en donde sabemos que el siniestro es procedente y lo que está en disputa es el quantum, ¿no? El monto, las diferencias en apreciaciones, en valuaciones, todo ello se podría llegar a superar y encontrar puntos medios y finiquitar de manera adecuada y con certeza para ambas partes, ¿no? Y habrá asuntos que, aún con todos estos mecanismos, necesariamente tengan que recorrer todo el camino judicial. Los más, por su propia naturaleza, tienen una limitante, la voluntariedad, es algo que he estado marcando insistentemente durante toda la presentación, y se evitan procesos judiciales largos en un entorno más cordial y con un procedimiento más ágil, flexible y práctico. Pero desde luego, para lograr todo esto necesitamos un cambio cultural. Y también primero, lo primero, ¿no? Entender y conocer esto, luego tratarlo de implementar y tratar de implementarlo con objetividad, honestidad, a favor del sector asegurador que integramos todos, ¿no? Aseguradores, intermediarios, asegurados como clientes finales, beneficiarios de cobertura como terceros, en fin, el país en su conjunto. Y creo que con esto terminamos la presentación. Siguiente, por favor. Creo que hay nada más en la siguiente lámina. Estamos compartiendo correo electrónico y red social X para quien quisiera buscar un contacto en lo particular. Y no sé si haya espacio para preguntas. Muy querido doctor Trujillo, muchas gracias por haber compartido con nosotros tus conocimientos y por haber dado respuesta a estas preguntas tan interesantes que los asistentes nos han hecho. Y bueno, pues si tú nos lo permites, te haremos llegar el resto de las preguntas para que, bueno, tú ya les des el cauce necesario. Por favor, muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Excelente ponencia.